Adultos y también a cada hermano que va a escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden salir los niños y los jóvenes también. Y nosotros vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy fue festivo en mi trabajo y por eso es que estoy aquí con ustedes compartiendo la palabra. Y bueno, vamos a buscar nuestro texto, que es en Marcos, capítulo 2, verso 17. Marcos, capítulo 2, verso 17. Recuerde que nuestros estudios están basados en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Durante varias semanas vamos a estar meditando en el Evangelio de Marcos. No se le olvide esto. También le recuerdo que ya subimos en el grupo de WhatsApp el temario, y ahí en el temario viene la cita base en lo que nos vamos a estar basando. Si alguno de ustedes como miembros no están incluidos en este grupo de WhatsApp, pueden dirigirse con su servidor o con mi hermana Tere, mi esposa, para que los incluyamos dentro del grupo de WhatsApp. Pero yo creo que como el 80-90% de todos ustedes están incluidos. Bueno, es importante que no perdamos el objetivo de estas enseñanzas. Fíjese que estaba viendo una información acerca del libro de Marcos. Yo no sé si usted sepa que a partir de 1966 la ciencia empezó a invadir, ya no tan solo en el ámbito secular, sino también en el ámbito espiritual o religioso. Y empezaron a investigar más y más acerca de la cuestión de libros sagrados. Y dentro de esos libros sagrados pues está la Biblia. Y a raíz de qué? A raíz de los rollos que encontraron a mitad del siglo pasado en una cueva de Qumran, en un lugar allá por el Oriente Medio, y que contenía algunos manuscritos de pasajes de la Biblia. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer sociedades bíblicas, empezaron a indagar más acerca de esto, a comparar los textos de lo que estaban diciendo esos escritos que estaban en las cuevas a los que ya traíamos por tradición. Y bueno, la realidad es de que no hay muchas variantes, esa es la realidad. Sí hay variantes, pero las variantes no alteran la doctrina principal, en este caso la doctrina principal del cristianismo. Sin embargo, vuelvo a repetir, ha habido revisiones a partir de entonces y se han hecho avances. Fíjese que durante los primeros 20 años de 1966, a partir de 1966, se encontraron variantes en el texto bíblico. En esos primeros 20 años encontraron 834 variantes del texto bíblico, del que traíamos por tradición al nuevo texto que empezó a surgir. El texto que traíamos por tradición, esto ya lo hemos dicho en los días de la Biblia, pero se lo recuerdo por lo que le voy a mencionar. Este texto que traíamos por tradición era un texto que se le llamaba texto receptus, o se le llama porque sigue vigente, texto receptus o texto recibido. De ese texto fue que se hizo la Biblia Reina Valera, ¿sí? De ahí surgió esta versión de la Biblia, basado en unos escritos originalmente de un hombre que se llamaba Erasmo.
Y este hombre Erasmo juntó los manuscritos que en su tiempo tenía, por allá del siglo XVI, XVII, no recuerdo bien la fecha, pero fue un poquito después de la Reforma. Esos escritos databan de los siglos X y XI después de Cristo. Quiere decir casi 1000 años después de que se escribieron. Y bueno, basado en lo que tenían de aquel tiempo fue que empezaron a hacer el Nuevo Testamento. Sin embargo, con este hallazgo que le menciono de las cuevas de Qumran, a lo mejor usted lo ha escuchado más acerca de los rollos del Mar Muerto. Eso es a lo que me refiero con los escritos de Qumran. Se dieron cuenta que esos escritos eran más viejos que el texto Receptus, que eran por ahí del siglo III, del siglo IV después de Cristo. Si tenían más antigüedad. Y entonces empezaron a escribir una versión que le llamaron el texto crítico. El texto Receptus, aunque más viejo para nosotros, pero es más nuevo en cuanto a cronología, porque fue de los siglos X y XI. El texto crítico, aunque más nuevo para nosotros, pero es más antiguo, porque es de los siglos III y IV. ¿Me van siguiendo? Está medio enredado esto, pero se los voy a decir porque se los menciono. Entonces, ha habido muchos descubrimientos. Después de los rollos del Mar Muerto, ha habido más descubrimientos. Se han encontrado más fragmentos, porque no se han encontrado ni escritos originales, ni escritos tan antiguos como del tiempo en el que se escribieron. Esa es la realidad. Pero sí, los del texto Receptus están más apegados o más cerca del tiempo que se escribieron los originales. Para yo no hacerle tan largo esto, esas Sociedades Bíblicas Unidas apenas a finales del 2025 y 2026 encontraron nuevos fragmentos de algunos textos, como del libro de Marcos, del libro de Hechos y de Apocalipsis. Y descubrieron nuevas variantes. Por ejemplo, del texto de Marcos encontraron 33 variantes. Del libro de Hechos descubrieron 50 variantes. Y del libro de Apocalipsis más de 80 variantes de lo que había. Y bueno, como les repito, la doctrina fundamental no cambia, sigue siendo la misma. Pero sí hay algunas cosas que, aunque parecen insignificantes, sí cambian. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis hay una porción que cuando habla acerca de los 24 ancianos. Y la última revisión que se había hecho de estos textos argumentaban que el texto decía, el texto de los textos más fiables dice, has hecho reyes y sacerdotes. Cuando está hablando, me parece que es Apocalipsis capítulo 5, de la alabanza de los 24 ancianos. Entonces, como decía, has hecho reyes y sacerdotes, algunos lo interpretaban que entonces los 24 ancianos no eran parte de la iglesia, porque no se incluían, como en otras versiones donde dice nos has hecho reyes y sacerdotes, sino que decía has hecho reyes y sacerdotes. Entonces algunas versiones modernas omiten el nos, simplemente dejan has hecho reyes y sacerdotes. Bueno, pues de estas variantes nuevas que salieron, se dieron cuenta que en verdad sí está incluida la palabra o el pronombre nos. Entonces cabe la posibilidad que los 24 ancianos sí sean parte de la iglesia de Jesucristo. No son seres celestiales, sino que son representantes de la iglesia que están ante la presencia de Dios. Entonces vuelvo a repetir,
la doctrina fundamental no cambia. Jesucristo sigue siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. A través de su sacrificio somos justificados, somos salvos. Eso no cambia. Pero sí, estas variantes van dando luz sobre algunos textos, y pues aunque a veces a algunos nos cuesta trabajo aceptar esos cambios, es parte del crecimiento de la ciencia, es parte del crecimiento que va dando la ciencia, y que tenemos que ir al paso, como yo les decía o les digo a mis hermanos los días jueves. Hoy ya no es tan fácil que los jóvenes pues crean algunas ciertas cosas que vienen en la Biblia, nos cuestionan más. Por ejemplo, ya hoy no es tan fácil que un joven te crea y diga que la serpiente en el jardín del Edén habló. Entonces, ¿de qué forma le tenemos que explicar a los jóvenes eso? Y la ciencia ha aportado su grano de arena para poder comprender esto. Y la clave está en el género literario en que fueron escritos aquellos textos bien antiguos. En eso está la clave, en ver el género literario, cómo escribían en la antigüedad. ¿Sí? Esto es algo que podríamos desarrollar para muchas clases, pero es bien importante esto. Usted no piense cuando se hable de todo esto, no lo tome negativo, porque yo así era. Mi hipótesis era, bueno, si Dios preservó la Reina Valera durante siglos y ha sido de bendición, pues en esa sigo. Está bien. De hecho, nuestro texto de base, aquí cuando leemos en la iglesia, siempre ha sido la Reina Valera del 60, aunque algunas décadas atrás el texto que le gustaba a nuestro pastor David era la Reina Valera antigua, pero precisamente por el desuso de términos, de frases que ya pues incluso algunos de nosotros ya ni le entendíamos, pues fue que se cambió ya a la Reina Valera del 60. Y mientras se pueda va a seguir siendo nuestro texto base, porque textualmente es de las más fieles al texto como están los escritos más antiguos, no como los originales, pero sí conforme los textos más antiguos. Pero debemos de entender que hay variantes, muchas. De hecho, las Sociedades Bíblicas Unidas, ya las nuevas revisiones de la Reina Valera, por ejemplo, la Reina Valera del 77, que se le llamó revisada, la Reina Valera 2015, ya hay una Reina Valera 2020, ya esta Reina Valera, aunque son Reina Valera, pero ya no fueron hechas conforme al texto receptus, sino que ya fueron hechas conforme al texto crítico. Y si hay algunas variantes, pero no por eso vamos a decir, esta Biblia no sirve, o las vamos a satanizar. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional la satanizaron mucho porque fue de las primeras versiones que salieron con base en el texto crítico, no en el texto receptus, sino en el texto crítico. Y fue muy criticada. Le pusieron muchas objeciones, que era satánica, que no sé qué tantas cosas. Pero simplemente es esto, que la empezaron a hacer de acuerdo a los manuscritos más antiguos. Y si hay variantes, pero vuelvo a repetir, la fe no cambia, la fe sigue siendo la misma. Y también podríamos hacer unas enseñanzas con respecto a las variantes, pero acuérdense que no nada más es ver un texto para juzgar, tenemos que ver el contexto para saber qué en realidad quiere dar a entender el autor y el pasaje que estamos hablando. Bueno, pues se los mencioné esto porque no es día de la Biblia, pero como estamos hablando de Marcos,
Y vuelvo a repetir, se encontraron 33 variantes en las nuevas revisiones que hicieron las Sociedades Bíblicas Unidas con respecto al texto crítico. Se hicieron esas variantes. Entonces, lo más seguro es que pronto tendremos nuevas versiones de la Biblia, desde la Reina Valera, desde la Nueva Traducción Viviente, desde la Biblia de las Américas, desde la Dios habla hoy. Todas van a tener que volver a hacer una revisión para incluir estas variantes. Entonces, si usted quiere estar al día, vaya ahorrando, vaya haciendo sus ahorritos para comprarse algunas de estas nuevas versiones que yo creo que muy pronto van a salir. Pero bueno, vamos a enfocarnos en los estudios del Evangelio de Marcos. No es el Evangelio de Marcos, es el Evangelio según San Marcos. Hermano Isaías. Sí, hermano, sí es cierto. De hecho, las Biblias dicen Casiodoro de Reina, y luego adelantito dice revisada por Cipriano de Valera. Esa versión que menciona el hermano Isaías es a la que le llamaron la versión del oso. ¿Por qué? Porque tenía un oso que estaba como queriendo subirse a un árbol para alcanzar un panal de miel. Por eso le pusieron la Biblia del oso. ¿Y cómo le pusieron a la de al que la revisó? ¿Cómo dijeron? Cipriano de Valera. Valeria, ¿cómo le pusieron a esa Biblia? ¿Sabe cómo le pusieron? ¿Alguien sabe? Le pusieron la Biblia del Cántaro, ¿sí? La de Casiodoro de Reina fue la Biblia del oso, y la revisión que hizo Cipriano de Valera fue la Biblia del Cántaro. Pero bueno, eso es meterse en historia, y por eso es lo que le mencionaba, por las variantes. No debemos de satanizar la Biblia. La Biblia es la Biblia, y debemos de estudiarla. Eso es lo que debemos de hacer, debemos de comparar. Acuérdense que para ser un buen estudiante de la Biblia, a lo mejor no vamos a aprender griego, no vamos a aprender hebreo, no vamos a aprender arameo, pero una de las formas que recomiendan en la actualidad las personas que se dedican al estudio de la Biblia es que compares textos, ¿sí? Compara el texto. A lo mejor tienes tu Reina Valera de base, pero te puedes comprar una traducción viviente, Nueva Traducción Viviente, o una Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas y la Reina Valera se consideran revisiones textuales, porque están más apegadas a los escritos. En cambio, la Nueva Traducción Viviente, la Dios habla hoy, por ejemplo, se consideran versiones dinámicas, porque tratan los editores tratan de mostrar la idea, pero muchas veces no dicen lo que el texto original dice, porque quizás ya no tiene una aplicación ese lenguaje en nuestros días, y es por eso que cambian el lenguaje, pero no cambian el sentido, ¿sí? No cambian el sentido. Bueno, en el día de la Biblia yo creo que hablaremos más de esto, pero vamos a ver entonces, el tema de la enseñanza se llama el Señor del Sábado. Señor del Sábado. Y el texto está en Marcos 2:17. Marcos 2:17. Vamos a repetirlo 3 veces y empezamos con la dinámica del texto. A ver, póngase tantito en pie para que no se nos duerma con este calor. Está sabroso para dormirse, pero no se nos duerma aquí.
Dice la palabra del Señor, Marcos 2:17. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Marcos 2:17. Una vez más, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Último 2:17. Última vez. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a Muy bien, pueden sentarse. ¿Quién quiere empezar la cadena de textos? Amén. Ok, hermano, ok. ¿A quién bendice, hermano? ¿Rosita qué? Ah, Rosita Reyes. A ver, hermana Rosita Reyes. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a justos y a pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. ¿A quién bendice, hermana? Dios bendiga a mi hermana Amari San Juan. Hermana Amari San Juan. ¿Quién bendice, hermana? ¿A quién bendices, hermana Odaya? A la hermana Evita. Hermano. ¿A quién bendice, hermana Evita? A la hermana Elvia. Al oír esto Jesús les dijo: los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. Dios bendiga a mi hermano Fernando. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Dios bendiga a mi hermano Emer. Hermano Emer. ¿A quién bendices, hermano? A mi hermano Arturo Aguayo. ¿A quién bendice, hermano? A nuestro hermano Adriel. ¿A
¿A quién bendices, hermano Adrián? Dios bendiga a mi hermana Jessica. A la hermana Jessica. Así sentada, manita, tienes a tu bebé. ¿A quién bendices, Maita? La última bendición. A nuestra hermana Chávez Leiva. Muy bien. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a ver esta lección. Esta lección está basada en parte del capítulo 2 y parte del capítulo 3. Del capítulo 2 vamos a tomar 2 historias y del capítulo 3 vamos a tomar una. La primera historia, aunque aparentemente no tiene nada que ver con el sábado, pero esto es lo que nos da la introducción para entender lo del sábado. Vamos a hacer un estudio ahorita acerca de este día, y no es porque los quiera volver adventistas o del séptimo día, sino vamos a ver el sentido original de lo que Dios quiso enseñar a través de esta pues norma que Él puso, porque antes de ser ley dada a los israelitas en el Sinaí, antes de ser una ley, fue una norma que Él estableció con la humanidad desde la creación. Vamos entonces a ver estas historias. La primera historia está basada ahí mismo en Marcos 2:15, 17. Si alguien lo quiere leer, por favor, Marcos 2:15 al 17. Gracias, hermano Misael. Esa es la primera historia, está bien cortita. Vemos aquí el llamamiento de qué discípulo, de Leví. ¿Que quién era Leví? Mateo, ¿verdad? Sin embargo, aquí Marcos lo identifica como Leví. Era probablemente su nombre hebreo, el de Leví, y Mateo fue un nombre más adelante puesto por la cultura en la que vivían. Bueno, entonces vemos cómo Jesús lo llama y Él acepta el llamado. Es importante reconocer esto. En esta historia, el punto central, ¿cuál es? Que nosotros veamos el carácter de Dios, que veamos que Dios ama a la humanidad. ¿Por qué Dios ama a la humanidad? Es una buena pregunta. ¿Quién me podría responder? ¿Por qué Dios ama a la humanidad? Bueno, porque Él es bueno. Sí, es una buena respuesta. Pero aparte un poquito más, vamos porque su creación también es válida. A ver, es que por el ventilador no los escucho bien. A ver, me vengo para acá. ¿Por qué más, hermano? Para salvarlo del infierno. ¿Algún otro hermano? Sergio, ¿qué decía usted? Porque Dios es amor. O sea, todo lo que ustedes dicen es real, pero es un sentido general. Pero más específicamente, ¿por qué Dios ama a la humanidad? ¿Se acuerda cuando Dios creó a la humanidad? ¿Cómo dijo que los iba a hacer? A su imagen y semejanza, ¿verdad? Es por esto que Dios ama a la humanidad, porque Dios pensó al momento de estar haciendo su creación,
pensó en un ser que fuera parecido a él, en carácter, ¿sí?, en moral. En esto nosotros somos parecidos a Dios. Entonces, Dios ama, es verdad, Dios es bueno, Dios es amor, ama a su creación, Él ama toda su creación. En la Biblia nosotros podemos ver cómo Jesús dice que Él cuida de las aves. Usted y yo a lo mejor hasta somos de los que las apedrean, o yo a veces estoy en un dilema porque digo, soy una persona de doble moral. ¿Y sabe por qué soy una persona de doble moral? Porque con los años dicen, ¿verdad?, que uno se va suavizando. Y como se los he dicho los jueves, como que mi corazón se ha vuelto así como de pollo, y ver que alguien lastime a un animal me duele. A veces me enfurece que lo de las corridas de toros, cómo hacen sufrir a los animales, todo esto que pasa. Y digo que soy doble moral porque me duele, incluso luego voy manejando y veo ahí van los pobres pollos en las rejas donde los llevan, y sí me duele. Pero al otro día, ¿qué hago? Me estoy comiendo ahí un caldo de pollo, un bistecito, y eso es ser doble moral, hermano. La verdad es que ya he pensado en ser vegano, pero mi carne no me lo deja. Y sí, es ser hipócrita, ¿verdad? Porque podemos pensar una cosa, pero hacemos otra. Y es parte de nuestra humanidad. Sin embargo, aún así, Dios nos ama. ¿Por qué? Porque reflejamos su humanidad. Entonces, el propósito de esta enseñanza era demostrar esto. A Jesús no le importó lo que era Leví. A Jesús lo que le importó es la voluntad que había en Leví. Y dice que cuando Él lo llama, dice que cuando Jesús lo ve ahí que estaba en su casetita de cobro, lo llama y Leví responde. Y dice acá que se levantó y lo siguió. No nos da más detalles, simplemente se levantó y lo siguió. Yo creo que muchos, cuando nosotros vamos a dejar un trabajo, sea que lo vayamos a dejar voluntariamente o porque nos corren, siempre pedimos los beneficios que teníamos como trabajadores. No, pues es que me tiene que dar esto, me tiene que indemnizar, me tiene que hacer no sé qué tantas cosas cuando alguien es despedido de su trabajo tiene que hacer. Pero la Biblia nos dice que Leví no, Leví dejó su trabajo y siguió a Jesús. Eso le valió, eso fue lo que le importó a Jesús. Jesús dice la palabra que vino a llamar, dice a pecadores, no a justos. Y después cuando Leví se compromete con Jesús, Jesús se compromete con Leví. Eso es algo que debemos de entender, hermano. Cuando nosotros respondemos al llamado, es un compromiso que hacemos con Dios. No es un juguete, es un compromiso. Entonces Jesús, al ver el compromiso que Leví estaba contrayendo con él, decide ir a comer a su casa. Y esto era algo completamente mal visto en la sociedad de aquel tiempo. Como cuando veíamos de Zaqueo. Zaqueo era también un publicano, y cuando vimos aquella historia hace algunas semanas de Zaqueo, vimos que los judíos no querían a los publicanos, los llamaban traidores. ¿Por qué? Porque trabajaban para Roma. ¿Por qué? Porque le robaban al pueblo. ¿Por qué? Porque no obedecían la ley. Es decir, había varias cosas por las cuales los judíos no querían a los publicanos. Sin embargo, a Jesús no le importó eso. Jesús, dice la palabra aquí, que fue a comer ahí a la casa de Leví. Aquí el problema era que entrar en una casa de los publicanos era como si... ¿Qué cosas hoy se ven muy mal?
Es como si algún varón de aquí lo vieran entrando en un prostíbulo. Algo así. O a un antro, como decimos comúnmente. Eso era en aquel tiempo cuando un judío entraba a la casa de un publicano. La gente se escandalizaba. Y si a eso le aunamos que Jesús no tan solo entró, sino que comió con ellos. El comer era algo muy especial. Los judíos lo veían el tiempo de la alimentación, el tiempo de la comida, como un tiempo de amistad, como un tiempo de compañerismo, como un tiempo de intimidad. Así era como los judíos veían el que tú entraras a comer a una casa. Entonces Jesús no tan solo entra a la casa, sino que entra a comer. Ya dijéramos dos puntos malos a favor de Jesús. Entra a un lugar de pecadores y todavía entra a intimar con ellos. Y luego, ¿con qué personas? ¿Quiénes eran estas personas? Dice que eran publicanos y con pecadores. No nos dice qué tipo de pecadores, pero la realidad es de que por lo mismo que los publicanos estaban marginados en la sociedad judía de aquel tiempo, pues buscaban amistad, porque siempre el ser humano busca socializar. Y pues ¿qué hacían? Socializaban con otros que eran marginados, con gente que era extorsionadora, adúlteros, fornicarios. A eso es a lo que se estaba refiriendo. Entonces, ¿qué haría usted si ve al encargado de la iglesia que va a hacer eso? ¿Qué haría usted? ¿Se quedaría usted callado? ¿Mande? Criticarlo. Sí, criticarlo. Vamos, díganlo. ¿Qué más? Sí, bueno, en nuestro tiempo yo creo que hasta le tomarían un video, ¿verdad? ¡Ay! El pastor ya vieron dónde se fue a meter. ¿Y con quién está? No. Con esto ya tenemos pruebas para sacarlos de la iglesia. Tenemos pruebas para que lo corran de la iglesia. ¿A poco no? Eso en el peor de los casos, si el pastor te cae mal. En el mejor de los casos, como dice la hermana Eben, criticar. Decir, ay, los domingos se está hablando de santidad. ¿Y ya vieron dónde está? ¿Ya vieron con quién está? No, de veras no tiene perdón de Dios. ¿A poco no? ¿No pensaríamos eso? Fíjense lo que hizo Jesús. Se metió en la casa de este hombre que era pecador. Comió con ellos. ¿Y quiénes eran ellos? De lo peorcito de la sociedad. Entonces lo tenían acorralado y sus enemigos lo estaban viendo. Vuelvo a repetir, yo creo que si estos escribas y fariseos hubieran tenido sus celulares, ahí estuvieran grabando a Jesús qué estaba haciendo, y luego iban a ir corriendo con Anás y Caifás a decirle, mira lo que hace. Pero bueno, sin embargo Jesús, ¿qué es lo que hace? ¿Le dio pena? ¿Le dio miedo? ¿Le dio temor? Claro que no. Con esto debemos de tener claro algo. ¿Por qué Jesús hacía esto? Ya dijimos, porque Él amaba a la humanidad, porque reflejaba la imagen de Dios mismo. Eso es bien importante para no contaminarnos, hermano. A veces
Puede ser que el ejemplo que yo les di acerca de alguien que se va a meter a estos lugares, puede ser que en verdad sea porque le gusta, porque en ese ambiente se siente a gusto, porque tiene el propósito de ser como esas personas, o incluso es como esas personas. Pero Jesús no, Jesús tenía bien claro por qué lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque Él quería redimirlos. Él quería atraerlos hacia Él. Ese era el propósito de Jesús. Por eso es que Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Se da cuenta? Pero todo tiene que ver con el propósito. Si tú no sabes en realidad cuál es tu propósito con los que te rodean, te vas a dejar contaminar. Te vas a dejar contaminar y al rato ya vas a ser como ellos. Pero si tú entiendes el propósito claro, como Jesús lo tenía en su mente, el propósito claro, te puedes juntar con 1000 personas que sean, como decimos comúnmente, de lo peor, pero tu propósito ¿cuál va a ser? Brillar en medio de ese grupo, de esa sociedad. Ese va a ser tu propósito. Por eso es tener bien claro, bien establecido cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida. Y los propósitos que Dios tiene para nosotros es que seamos luz, que brillemos, que allá en medio de una generación, como la Biblia lo dice, perversa, nosotros resplandezcamos, que no seamos como ellos. Si ellos hablan en doble sentido, cámbiales la plática, menciónales un pasaje de la Biblia. Si empiezan a estar hablando mal, empieza a bendecir, no hacernos como las personas. Dios le dijo a Jeremías que ellos se vuelvan como tú, pero no tú como ellos. Esa es la clave y eso es lo que hizo Jesús. Y aquí en esta enseñanza introductoria vemos que los propósitos de Dios para la humanidad siempre son buenos, siempre son buenos. Las dos enseñanzas que siguen, que son la segunda y la tercera parte, nos hablan ya del sábado. Acuérdense que el tema que estamos viendo es Señor del sábado. ¿Por qué Señor del sábado? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Biblia ahí mismo Marcos 2:23 y 28. ¿Qué nos dice? Si alguien lo quiere leer, por favor. Al 28, manita, del 23 al 28. Gracias, hermana Oyuki. Esas últimas palabras que dijo Jesús en el 28 les cayeron a los religiosos como patada de mula. ¿Por qué? Porque dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Yo me quiero imaginar la cara de estos fariseos diciendo, yo creo que hasta se les cayó la mandíbula cuando Jesús dijo eso. ¿Cómo que es Señor del día de reposo? Si el que implementó ese día es Dios. Pero ellos siempre negaron a Jesús. Pero aquí vamos a ver el sentido de la historia.
Nos está hablando que un día tenían hambre los discípulos, no sabemos el motivo por el que tenían tanta hambre, pero el día de reposo se les agudizó el hambre y entonces arrancaron unas espigas. Dice el verso 23, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas y como siempre, ¿verdad? Aquellos que nada más estaban viendo qué hacía Jesús, los estaban espiando. Y entonces le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo tus discípulos lo que no es lícito? En la ley del Sinaí, Dios había establecido el día de reposo como parte de los 10 mandamientos. Quiere decir que no era un mandamiento simple, era un mandamiento de ley, ¿sí? Sabemos que la ley, aparte de los 10 mandamientos, está complementada con otros mandamientos que están en el Pentateuco establecidos. Pero los que se mencionan como primarios o primordiales fueron los 10 que recibió Moisés de parte de Dios en el monte Sinaí. Y dentro de esos 10 estaba el día de reposo. Quiere decir que era un mandamiento sumamente importante. Y aquí los fariseos le recuerdan a Jesús: eso no es bueno que hagan. Eso no es de ley. Están violando la ley, están infringiendo la ley, están cometiendo, dijéramos hoy en nuestros días, un delito. Pero Jesús, ¿qué les responde? Ustedes se saben la historia de David, cuando tomó estos panes. Es verdad, gracias hermana Anita. Ya la hermana Anita nos dio un panorama de la enseñanza. Esa era una historia del rey David, cuando lo andaba persiguiendo el rey Saúl, y pues tenían hambre él y su ejército, y llegaron ahí donde estaba el sumo sacerdote, y le dijeron: danos algo de comer. Y el sumo sacerdote dice: pues es que solamente están los panes de la proposición, pues esos. Y bueno, tuvieron un diálogo porque David argumentó que sus soldados venían puros, que no habían tocado a mujer, pero bueno, eso es secundario. Lo que debemos de resaltar es que a pesar de que estaban violando la ley, porque los panes eran para los sacerdotes, el sumo sacerdote se los dio a David y sus soldados. Entonces, por eso hace la comparación. Por eso hace la comparación Jesús de lo que hicieron sus discípulos con lo que hizo el rey David en la antigüedad. Ahora yo le quiero preguntar: ¿por qué estaba violando deliberadamente Jesús un mandamiento de la ley? ¿Por qué estaba violando Jesús deliberadamente un mandamiento de la ley? Por una necesidad. ¿Por qué más? ¿Perdón? Ajá, era precisamente porque era el día de reposo, estaba violando la ley, porque no tenía que hacer eso. Pero ¿qué pasaba?
¿Alguien que quiera comentar? Bueno, le sirvió de base para la declaración final de que aún Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. Pero ¿por qué? Bueno, miren, vamos a estudiar la tercera enseñanza y después sacamos la conclusión. La tercera enseñanza, vámonos ya con la última. La tercera enseñanza está en Marcos 3, 1 al 5. Si alguien lo quiere leer, por favor. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar vida o quitarla? Pero él les callaba. Entonces, mirando los alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue respaldada sana. El 6, hermana, por favor. Salido los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Gracias. Creo que esta historia nos amplía un poquito más la pregunta que les estoy haciendo. ¿Por qué, aunque estaba prohibido hacer algunas cosas, Jesús lo hizo, desobedeciendo la ley? Creo que en esta historia del hombre de la mano seca, que no es que haga de cuenta que la tuviera seca, lo que algunos comentaristas dicen es que estaba con cierta parálisis esa mano, pero no que estuviera seca. Bueno, si entendemos seco como algo literal, sino que estaba paralizada. Quizás tenía una hemiplegia este hombre en su mano, le dio un derrame cerebral y quedó con la mano sin función. Pero bueno, vemos cómo Jesús llega con este hombre, estaban en la sinagoga, y le dijo al hombre: levántate y ponte en medio. Si haga de cuenta que estaban ahí como usted y yo estamos ahorita, y alguien enfermo viene y se pone aquí en medio. Y entonces confronta a los religiosos y les dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esto tiene que ver con lo que les preguntaba. ¿Por qué Dios desobedeció esa ley? ¿Perdón? Porque le dolía la necesidad de la humanidad. Pero es que ¿sabe cuál era el problema? Que los fariseos, los religiosos de ese tiempo, habían hecho la ley a su modo. Ese era el problema. Darles una lección. Muy bien. Sí, Jaimito. Exacto. Exacto. ¿Sí? ¿Sí, hermana? Exacto. Sí, muy buenas sus participaciones, gracias. Algo que resaltó el hermano Jaime es el amor. Dios estableció una ley, pero la ley ¿en qué estaba basada? La ley estaba basada en el amor. Y eso es lo que Jesús quería que los religiosos entendieran. Que aunque estuvieran las leyes, pero siempre tenía que haber algo que los sujetara. Y lo que los iba a sujetar era el amor. Por ejemplo,
Imagínense un maestro que en un aula van a presentar examen sus alumnos y el maestro es muy estricto, les dice a sus alumnos, ya saben que si llegan 10 minutos tarde no tienen derecho al examen. Pues se preparan. Sin embargo, un alumno en camino a la escuela tienen un accidente. Él y su papá van manejando y bueno, el papá y él van en su carro y el papá va manejando y tienen un accidente. No les pasa nada, pero lógicamente les quita tiempo, llegan las autoridades a ver, hay diálogo, pierde tiempo el joven y pues no le pasa nada a él. Se presenta con el maestro, pero el maestro le dice, solamente les permito 10 minutos de retraso. Y el alumno le dice, pero es que maestro, tuvimos un accidente, mire, le enseño las fotos. A mí no me importan tus fotos, tú tenías que estar a las 10. Ay, perdón, 10 a la hora, pero solamente 10 minutos de tolerancia. Y lo deja sin examen. Entonces, ahí cómo obró la ley. ¿Era mala la ley? No, no era mala la ley. ¿Pero qué le faltó a esa ley? Le faltó misericordia. Acá ya me lo dijeron, le faltó misericordia. Toda ley tiene que tener esa base, ¿sí? Tiene que tener la base de la misericordia. ¿Está malo que haya leyes? No. Qué bueno que pensamos igual. No es malo, pero sí sobre una base de misericordia. Cuando Jesús dice, yo soy Señor del sábado, no le estaba diciendo como que aquí mis chicharrones truenan y yo puedo abolir lo que ustedes dicen. Lo que él estaba diciendo es que él era Señor del sábado como las demás cláusulas de la ley, pero que esa ley estaba basada sobre el amor. Él mismo lo dijo cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el que responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y el segundo es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjese, es bien importante esto. Lo que ustedes me dijeron casi a coro es muy importante. La ley es importante. La ley es importante. Las normas son importantes. Sin normas, pues habría un desorden, habría pues injusticia. Pero siempre la ley tiene que ser bajo el aspecto del amor, de la misericordia, de la compasión. Y los religiosos del tiempo de Jesús eran como este maestro que les digo, inflexibles, la aplicaban para todos por igual. La ley del sábado y las demás leyes, nada más que aquí nos vamos a adentrar un poquito en el sábado. Quiero que leamos en qué consistía esta ley, ¿sí? Vamos a ver unas citas y yo quiero que ustedes mismos vayan armando sus conclusiones. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 23, 12. 23, 12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Gracias, hermana Clara. ¿Sí lo escucharon o sí lo buscaron? Dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. ¿Y quiénes van a gozar de ese beneficio? Fíjense en todo lo que estaba pensando Dios con esa ley.
¿Era una ley mala? ¿Era una ley rígida? ¿Era una ley para que o te sometes o te sometes? No, era una ley de mucha bendición, hermano. Recordemos que cuando el pueblo estaba en Egipto, ¿en calidad de qué estaba? De esclavos. Y un esclavo no tenía su séptimo día libre. Trabajaba de sol a sol los 7 días de la semana. Sin embargo, viene Dios con su ley. ¿Y qué trae? Trae descanso. Y no tan solo para los hombres, la trae hasta para los animales, hermano. ¿Se da cuenta? Cómo los animalitos también van a decir, duro y dale con los animales. Bueno, son mis puntos de vista, ¿verdad? Pero cómo hasta en estos seres vivientes Dios pensaba que descanse el pobre burro, que descanse pues los demás que están, el extranjero, porque recordemos que Israel sale con unos cuantos extranjeros, y también les dice descansen. Todos descansaban, no tan solo los hombres, los extranjeros, los animales. Fíjese qué tan buena era esta ley. Vean lo que dice Éxodo 31, 13 y 17. Ok, a ver, el 35, 2 y 3 de Éxodo, por favor. Hasta ahí. Dice, cualquiera que trabajare en ese día morirá. Sí, pero van a decir, ya está el rigor. No, ahorita vamos a ver por qué dice eso. Es que, mire, tengo un montón de citas y la verdad no subrayé una donde dice que lo que se comía en el día de reposo lo tenían que preparar con un día de anticipación. ¿Y esto para beneficio para quién era? ¿Quién hace la comida? Bueno, van a decir, hermano, es bien machista. No, pero bueno, vamos a generalizar. Por cultura, ¿quién hace la comida? Pues la mujer, ¿verdad? Entonces, era una ley que pensaba en las mujeres. Por ahí dicen, es que la Biblia es machista. No, la Biblia no es machista. Las culturas que narra la Biblia eran machistas. Los judíos se dejaron contaminar de las culturas paganas. Pero eso es otro caso a discutir. Pero Jesús vino a reivindicar a la mujer. Pablo también lo hizo. Y aquí nosotros vemos que la ley original pensó en las mujeres. El día sábado es un tiempo de esparcimiento, un tiempo de descanso. Porque eso era el día sábado, un tiempo de descanso. Eso era lo que Dios quería que el pueblo lo tuviera como un día en el que dijeran, ya no somos esclavos, ahora podemos tener esparcimiento, podemos disfrutar del día. 16:23, a ver, lo lees por favor. Gracias. Entonces vean cómo Dios pensó que la mujer nada de que nada más el hombre va a descansar, no, ella también tiene que descansar.
También en otra porción, vuelvo a repetir, traigo varias citas y no tengo la cita concreta, ya se me está acabando el tiempo, pero dice, ni van a andar recogiendo leñas. ¿Saben quién eran los que recogían leña para el fuego? Las mujeres y los niños. Entonces vean cómo Dios en su ley perfecta tuvo misericordia de todos, pues hasta de los animales. ¿Qué más queremos decir? De todo. Entonces esa ley no era, por eso dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, porque los fariseos, ¿qué habían hecho de la ley? Era después de que regresaron de la cautividad, surgieron todos estos grupos de fariseos, saduceos, los que vivían en ascéticos, ¿cómo se llamaban? Esenios, todas estas grupos religiosos surgieron después de la cautividad y trajeron una forma renovada de ver la ley, pero era una forma distorsionada. ¿Sí? Nosotros podemos ver que estos fariseos decían, no, es que, ¿saben qué? El sábado no puede haber sanidades. Por eso es que en algunos pasajes de la Biblia dice que le traían a los enfermos después de que se ocultaba el sol, porque en la ley estaba establecido que los sábados no podían hacer sanidades, tampoco podían andar cortando espigas, no podían estar arando la tierra. Si veían que un animal se iba a un barranco, Jesús les dijo en una ocasión, si ven, ¿quién ve que su animal se les va a un barranco? No lo saca. Pero quiero decirles que después modificaron esa ley y dijeron, pues aunque se vaya al barranco, no lo vamos a sacar. No lo vamos a sacar. No podían cargar nada. O sea, volvieron la ley una ley de hombres. Por eso es que Jesús viene a cambiar y a redirigir al propósito original de lo que era el sábado. ¿Se dan cuenta? Ahora, nosotros en nuestro tiempo, pues las cosas no han cambiado mucho. Aunque ya algunos grupos ya no se les llama fariseos, pero pues tenemos algo de fariseos, ¿verdad? Porque a veces aplicamos la ley, la norma, sin misericordia. Y hoy lo que Dios nos está enseñando es que, en primer lugar, Él es misericordioso. Por eso cuando dice la palabra que Él es Señor del sábado, se está refiriendo que Él es Señor de la bondad. Es Señor de la ley, pero de una ley justa, de una ley apegada al amor, a la misericordia. Él no vino a establecer leyes para denigrar a nadie. Él no vino a establecer leyes con un propósito autoritario. Él vino para mostrar su misericordia, como lo hizo con los amigos de Leví. Por ejemplo, hoy, ¿verdad? Podemos poner muchos ejemplos, pero acorde con que hoy celebramos el Día de la Madre, quise concluir con esto, porque en muchos lugares se valen de la Biblia, de nuestra ley, para decir que la mujer no tiene que tener lugar en enseñar, en pastorear, cuando que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Y se basan en las epístolas pastorales de Timoteo, donde dice, no permito a la mujer que enseñe al hombre. Y bueno, si estudiamos el trasfondo de esto, que el propósito no es estudiar el trasfondo porque ya se me acabó el tiempo, pero es una mala interpretación de lo que Pablo quiso decir. En aquellos tiempos el culto a Afrodita, la diosa del amor, estaba en su apogeo en la cultura de aquellos lugares, y las mujeres querían tomar preponderancia en la enseñanza.
a los hombres. Y esa cultura se fue infiltrando también en las iglesias, en Éfeso principalmente, donde estaba pastoreando Timoteo. Entonces Dios a través de la inspiración que le da a Pablo, le escribe y le dice: no permito que la mujer ejerza autoridad, ¿sí? Y bueno, podemos hablar en un tema más específico, pero de ahí surgen ya incluso denominaciones que dicen: no, es que la mujer no tiene que ser pastor. No hay mujeres pastoras, lo dicen, cuando que estudiando la Biblia hasta había apóstoles mujeres. Y si no, busque Junias, ¿quién era Junias? Pero le digo, las leyes humanas siguen, o más bien dicho, la mente humana sigue introduciéndose dentro de la ley de Dios. Pero nosotros tenemos un Dios misericordioso, un Dios que pensó en la mujer. Dice que delante de Él ya no hay hombre ni mujer, ¿verdad? Sí, con roles diferentes, pero somos iguales delante de Dios. Y yo quiero que eso quede grabado en nuestra mente, hermano, que siempre donde tú estés, yo sé que a lo mejor no eres jefe de una empresa, no tienes normas en una empresa, quizás solamente eres jefe de familia o jefa de familia y hay normas. Siempre ejerce tus normas con misericordia, con amor, siempre pensando en la particularidad de cada caso, para ser realmente como Jesús fue. Jesús nos vino a reenseñar lo que era la ley que Él había establecido, y la ley de Dios, que era misericordia y amor. Vamos a dar gracias en esta hora y pues vamos a bendecir la vida de todas nuestras hermanas. Que Dios me las bendiga mucho. Algunas tuve oportunidad de darles un abrazo, a algunas no, pero les deseamos muchas felicidades en este día, hermanas, que se la pasen